eso pasó un tiempo atrás, más que todo Ujú. cuando yo era niño, en la misma casa. Eh, yo me acuerdo que esa fue mi primera vez que yo tuve una experiencia paranormal en esta misma casa. Resulta que no era ni siquiera en la tarde, no era de noche, era a mediodía y yo estaba en la sala, en el mismo lugar donde pasó esta situación. Ajá. Entonces, había un reloj que mi papá tenía que era muy antiguo, de esos relojes que uno se puede igualar con el dedo y le marca la hora que es. Eh, ¿Aló? Aquí Ok. estoy. Sí, no te preocupes. Entonces, ¿qué resulta? Que en eso yo le estaba igualando el reloj y más o menos yo pondría entre las 12, 12 y media del día, pero yo noté que alguien me estaba viendo del umbral que hay en el pasillo de la sala. Ajá. Entonces yo volteé mi rostro para ver a ese lado, pero fue muy repentino. O sea, volteé y volví a voltear al reloj, pero a la vez que volteé, yo vi que alguien estaba parado ahí y era una persona que no tenía rostro, Ah, caray. pero, pero su cuerpo era como que estaba vestido de traje, todo, eh, un saco, un pantalón, o sea, estaba de traje, pero su rostro no lo podía ver porque era como que fuera una sombra negra en realidad, o sea, una cara negra así todo. Ok. En, entonces, yo lo volteé, viré mi cara, lo volví a voltear y ya no lo vi. Entonces, se me heló la sangre. Yo tenía en ese entonces aproximadamente unos 11 años. Ajá. Entonces, lo que se me ocurrió y yo lo que pensé era de que, mm, an- o sea, hace unos 4 años atrás se murió un primo mío que era muy allegado a la familia, Ujú. que era como que fuera hijo de mi papá. Ok. Y de apodo o de sobrenombre le decían Zuko, que quiere decir, o sea, que era como pelo muy claro, o sea, como rubio. Ajá. Nosotros Entonces, acá en México le decimos los güeros. exacto, algo así, Ujú. sino que allá en Ecuador le dicen Zuko a los que son pelo rubio, ojos claros. Entonces, Ok. eh, él, él falleció de un accidente repentino de tránsito. Entonces, mi papá lo quería mucho, lo quería demasiado y lo tenía como que fuera su hijo en realidad. Ajá. Y, y yo le fui y le pregunté a mi papá, o sea, yo me quité del reloj, me fui con un poco de miedo, sí, temor, y le fui a preguntar a mi papá y le digo, papá, le digo, mire, eh, en realidad le digo, el Zuquito, le digo, el Zuco, eh, ¿cómo era él? Le digo, era alto, le digo así. Y él me dice, mira, dice, ¿por qué me preguntas de eso? Yo le digo, es que lo que pasa es de que yo estaba ahí y yo acabé de ver a alguien, le digo ahí. En serio, me dice. Ajá. Entonces, y yo le digo, sí, papi, le digo, mire, estaba parado ahí, se paró y yo volteé a ver y ya después se desapareció. Entonces, ¿qué resulta? Que mi papá, yo le escuché, él tiene un problema en el oído y él a veces con el otro oído él no escucha nada y él utiliza un audífono. Ajá. Entonces, yo le escuché a mi papá que él estaba hablando como que él estuviera hablando con alguien. Entonces él dijo, no le estarás asustando a mi hijo. Él viene acá y no quiero que le asustes. Dijo así. Entonces yo le escuché eso, pero él pensaba que yo no lo estaba escuchando. Como él no escucha bien con su oído, él Sí. pensaba que quizás estaba hablando bajo. Ajá. Entonces me quedé con la intriga que ¿por qué dice eso? O sea, así. Entonces él fue, dizque a echar agua bendita, porque él es bien católico. De hecho, tiene su veladora ahí y,
Y pues, o sea, bueno, fue a echar agua bendita y todo eso. Entonces yo le escuché y le digo, papi, ¿con quién estaba hablando usted? No, con nadie, me dijo él. Entonces, eventualmente pasó un tiempo y vi que él tenía unos huesos de muerto que supuestamente en Ecuador Caray. tienen la tradición Ajá. de tener huesos de muerto para que cuiden las casas. Ujú. Entonces, y eso ya fue pasando el tiempo que yo me di cuenta que él tenía esos huesos. Entonces, desde ahí yo te puedo contar más relatos, eventualmente te voy a contar. Entonces, me dio mucho miedo, y esos huesos tienen mucho que ver con muchas cosas que ha pasado, un accidente que ha pasado con mi abuela, que alguien le empujó y todo eso. Ok. Entonces, eso fue lo que me pasó. Ese fue el primer incidente que me pasó.